Capítulo 15. Fuera de la caridad no hay salvación. Lo que es necesario para salvarse. Parábola del buen samaritano. El mayor mandamiento. Necesidad de la caridad según San Pablo. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la verdad no hay salvación. Instrucciones de los Espíritus. Fuera de la caridad no hay salvación. Lo que es necesario para salvarse. Parábola del buen samaritano. 1. Cuando el Hijo del Hombre venga en su majestad, acompañado de todos los ángeles, se sentará en su trono de gloria. Reunidas ante él todas las naciones, él separará los unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y colocará las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde el principio del mundo. Porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, no tenía techo, y me hospedasteis, estuve desnudo, y me vestisteis, estuve enfermo, y me visitasteis, estuve en prisión, y fuisteis a verme. Entonces los justos le responderán: Señor, cuando te vimos con hambre, y te dimos de comer, o con sed, y te dimos de beber, cuando te vimos sin techo, y te hospedamos, o sin ropa, y te vestimos? Cuando te vimos enfermo o en prisión, y fuimos a visitarte. Y el Rey les responderá: En verdad os digo, que todas las veces que hicisteis eso a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí mismo lo hicisteis. Dirá a continuación a los que estén a su izquierda: Apartaos de mí, malditos, ide al fuego eterno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, no tenía techo, y no me hospedasteis, estuve sin ropa, y no me vestisteis, estuve enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis. Entonces ellos también responderán: Señor, cuando te vimos con hambre, con sed, sin techo o sin ropa, enfermo o en prisión, y no te asistimos. Pero él les responderá: En verdad os digo, que todas las veces que dejasteis de asistir a uno de estos más pequeños, dejasteis de hacerlo para conmigo mismo. Y esos irán al suplicio eterno, y los justos a la vida eterna. San Mateo, 25:31 a 46. 2. Entonces, un doctor de la ley se levantó y le dijo, para tentarlo: Maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo: Respondiste muy bien. Haz eso y vivirás. Pero ese hombre, queriendo parecer que era justo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús tomó la palabra y le dijo: Un hombre que bajaba de Jerusalén hacia Jericó, cayó en manos de ladrones, que lo despojaron, lo cubrieron de heridas, y se marcharon dejándolo medio muerto. Sucedió a continuación que un sacerdote descendía por el mismo camino y, al verlo, siguió adelante. Un levita, que también pasó por el lugar, luego de observarlo, siguió del mismo modo su camino. Pero un samaritano que iba de paso, al llegar al lugar donde yacía aquel hombre, y habiéndolo visto, tuvo compasión. Se aproximó a él, derramó aceite y vino en sus heridas, y las vendó. Después lo acomodó sobre su propio caballo, lo llevó hasta una posada y cuidó de él. Al día siguiente tomó 2 denarios, y se los entregó al posadero diciéndole: Cuida bien a este hombre, y todo lo que gastes de más te lo pagaré cuando regrese. ¿Cuál de los 3 te parece que ha sido el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? El doctor le respondió: Aquel que practicó la misericordia para con él. Entonces ve, le dijo Jesús, y haz tú lo mismo. San Lucas, 10:25 a 37. 3. Toda la moral de Jesús se resume en la caridad y en la humildad, es decir, en las 2 virtudes contrarias al egoísmo y al orgullo.
En cada una de sus enseñanzas, él alude a esas dos virtudes como las que conducen a la eterna felicidad. Bienaventurados, dijo, los pobres de espíritu, o sea, los humildes, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los que son mansos y pacíficos. Bienaventurados los que son misericordiosos. Amad a vuestro prójimo como a vosotros mismos. Haced a los demás lo que quisierais que se os hiciese. Amad a vuestros enemigos, perdonad las ofensas. Si queréis ser perdonados, haced el bien sin ostentación. Juzgaos a vosotros mismos antes de juzgar a los demás. Humildad y caridad, eso es lo que no cesa de recomendar y aquello de lo que él mismo da ejemplo. Orgullo y egoísmo, eso es lo que no cesa de combatir. Sin embargo, Jesús no se limita a recomendar la caridad, la coloca claramente y en términos explícitos como la condición absoluta para la felicidad futura. En el cuadro que Jesús trazó del juicio final, como en muchas otras cosas, es preciso apartar lo que es figurado y alegórico. A hombres como aquellos a los que se dirigía, incapaces aún de comprender las cosas puramente espirituales, tenía que presentarles imágenes materiales chocantes, que los impresionaran. Incluso, para que lo aceptaran mejor, no debía apartarse demasiado de las ideas habituales, en cuanto a la forma, de modo que siempre reservaba para el porvenir la verdadera interpretación, tanto de sus palabras como de aquellos aspectos sobre los cuales no podía explayarse con mayor claridad. Con todo, junto a la parte accesoria y figurada de ese cuadro, existe una idea dominante, la de la felicidad reservada al justo, y la de la desdicha que aguarda al malvado. En ese juicio supremo, ¿cuáles son los considerandos de la sentencia? ¿En qué se basa la prueba judicial? Pregunta el juez si se completó tal o cual formalidad, si se observó en mayor o menor medida tal o cual práctica exterior. No, indaga solamente acerca de una cosa, la práctica de la caridad, y su sentencia es la siguiente: vosotros, los que habéis asistido a vuestros hermanos, pasad a la derecha, y vosotros, los que fuisteis rigurosos para con ellos, pasad a la izquierda. ¿Acaso hace averiguaciones sobre la ortodoxia de la fe? ¿Establece alguna distinción entre el que cree de un modo y el que cree de otro? No, pues Jesús coloca al samaritano, considerado herético, pero que practica el amor al prójimo, por encima del ortodoxo que falta a la caridad. Así pues, Jesús no solo hace de la caridad una de las condiciones para la salvación, sino la condición exclusiva. Si hubiera otras que cumplir, él las habría mencionado. Si coloca a la caridad en el primer lugar entre las virtudes, es porque ella abarca implícitamente a todas las otras: la humildad, la dulzura, la benevolencia, la indulgencia, la justicia, etc., y porque es la negación absoluta del orgullo y del egoísmo. El mayor mandamiento. 4. Cuando los fariseos se enteraron de que él había tapado la boca a los saduceos, se reunieron. Y uno de ellos, que era doctor de la ley, le hizo esta pregunta, para tentarlo: Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a ese: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. San Mateo, 22:34-40. 5. Caridad y humildad, ese es el único camino a la salvación. Egoísmo y orgullo, ese es el de la perdición. Este principio se halla formulado en términos precisos en las siguientes palabras: amarás a Dios con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y los profetas se hallan contenidos en esos dos mandamientos. Y para que no haya equivocaciones acerca de la interpretación del amor a Dios y al prójimo, Jesús agrega: y aquí está el segundo mandamiento, que es semejante al primero, es decir, que no se puede verdaderamente amar a Dios sin amar al prójimo, ni amar al prójimo sin amar a Dios. Por consiguiente, todo lo que se haga en contra del prójimo equivale a hacerlo contra Dios. Como no se puede amar a Dios sin practicar la caridad para con el prójimo, todos los deberes del hombre se hallan resumidos en esta máxima: fuera de la caridad no hay salvación. Necesidad de la caridad según San Pablo.
6. Aunque yo hablara las lenguas de los hombres y hasta la lengua de los ángeles, si no tengo caridad, solo soy como el bronce que resuena o como el címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de la profecía, y penetrara todos los misterios, y aunque tuviera perfecta comprensión de todas las cosas, aunque tuviera incluso toda la fe posible, al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Y aunque hubiera distribuido mis bienes para alimentar a los pobres, y entregado mi cuerpo para que fuera quemado, si no tengo caridad, todo eso de nada me sirve. La caridad es paciente, es dulce y bienhechora, la caridad no es envidiosa, no es imprudente ni irreflexiva, no se llena de orgullo, no es despreciativa, no busca su propio interés, no se enfada y no se irrita por nada, no piensa mal, no goza con la injusticia, sino que goza con la verdad, todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Ahora permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad. Pero entre ellas la de mayor excelencia es la caridad. San Pablo, primera epístola a los Corintios, 13:1-7, y 13. 7. San Pablo comprendió de tal modo esa gran verdad, que dijo, aunque yo tuviera el lenguaje de los ángeles, aunque tuviera el don de profecía, y penetrara todos los misterios, aunque tuviera toda la fe posible, al punto de transportar montañas, si no tengo caridad, no soy nada. Entre estas tres virtudes, la fe, la esperanza y la caridad, la de mayor excelencia es la caridad. Así, sin equivocaciones, coloca a la caridad por encima incluso de la fe. Eso se debe a que la caridad está al alcance de todo el mundo, tanto del ignorante como del sabio, tanto del rico como del pobre, y porque es independiente de cualquier creencia particular. Hace más, define la verdadera caridad. La muestra no solo en la beneficencia, sino también en el conjunto de todas las cualidades del corazón, en la bondad y en la benevolencia para con el prójimo. Fuera de la Iglesia no hay salvación. Fuera de la verdad no hay salvación. 8. Mientras que la máxima fuera de la caridad no hay salvación se apoya en un principio universal, y abre a todos los hijos de Dios el acceso a la felicidad suprema, el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación se basa, no en la fe fundamental en Dios y en la inmortalidad del alma, fe común a todas las religiones, sino en una fe especial, una fe en dogmas particulares. Se trata, pues, de un dogma exclusivo y absoluto. En vez de unir a los hijos de Dios, los separa. En vez de incitarlos a amar a sus hermanos, alimenta y sanciona la irritación entre los sectarios de los diferentes cultos, que se consideran recíprocamente malditos por toda la eternidad, aunque esos sectarios sean parientes o amigos en este mundo. Mediante el desprecio a la gran ley de igualdad ante la tumba, separa a unos y otros incluso en el cementerio. La máxima fuera de la caridad no hay salvación es la consagración del principio de la igualdad ante Dios, así como del de la libertad de conciencia. Con esta máxima como regla, todos los hombres son hermanos, y cualquiera que sea la manera en que adoren al Creador, se tienden las manos y oran los unos por los otros. Con el dogma fuera de la Iglesia no hay salvación, los hombres se imponen el anatema y se persiguen mutuamente, viviendo como enemigos. El padre no ora por su hijo, el hijo no ora por su padre, ni el amigo por el amigo, ya que mutuamente se consideran condenados sin remisión. Por consiguiente, es un dogma esencialmente contrario a las enseñanzas de Cristo y a la ley evangélica. 9. Fuera de la verdad no hay salvación equivaldría a fuera de la Iglesia no hay salvación, y también sería exclusivo, porque no existe una sola secta que no pretenda tener el privilegio de la verdad. ¿Qué hombre podría vanagloriarse de poseerla de modo integral, cuando el círculo de los conocimientos se amplia sin cesar y las ideas se rectifican cada día? La verdad absoluta es una prerrogativa exclusiva de los espíritus de la categoría más elevada, y la humanidad terrenal no podría pretender poseerla, pues no le es dado saberlo todo. La humanidad solamente puede aspirar a una verdad relativa y proporcional a su adelanto. Si Dios hubiera hecho de la posesión de la verdad absoluta una condición expresa para la felicidad futura, eso habría significado dictar un decreto de proscripción general. La caridad, en cambio, incluso en la más amplia de sus acepciones, puede ser practicada por todos. El espiritismo, de acuerdo con el Evangelio, al admitir la salvación para todos, sea cual fuere su creencia, siempre que sea respetada la ley de Dios, no dice, fuera del espiritismo no hay salvación, y como no pretende enseñar aún toda la verdad, tampoco dice, fuera de la verdad no hay salvación, máxima que, en lugar de unir, dividiría y perpetuaría los antagonismos.
Instrucciones de los espíritus: fuera de la caridad no hay salvación. 10. Hijos míos, en la máxima fuera de la caridad no hay salvación se hallan contenidos los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque al amparo de esa bandera ellos vivirán en paz. En el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Esa divisa es la antorcha celestial, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida, para conducirlo a la tierra prometida. Brilla en el cielo como una aureola de santidad en la frente de los elegidos, y en la tierra, está grabada en el corazón de aquellos a quienes Jesús dirá: pasad a la derecha, benditos de mi Padre. Los reconoceréis por el aroma de la caridad que esparcen alrededor suyo. Nada expresa mejor el pensamiento de Jesús, nada resume tan bien los deberes del hombre, que esa máxima de índole divina. Nada mejor podía hacer el espiritismo, para probar su propio origen, que presentarla como regla, pues esa máxima constituye el reflejo del más puro cristianismo. Con una guía así, el hombre nunca se desviará. Dedicaos, pues, amigos míos, a comprender su profundo sentido y sus consecuencias, a buscar por vosotros mismos todas sus aplicaciones. Someted la totalidad de vuestras acciones al control de la caridad, y vuestra conciencia os responderá. No solo evitará que cometáis el mal, sino que también os ayudará a practicar el bien, pues no alcanza con una virtud negativa, hace falta una virtud activa. Para hacer el bien, se requiere siempre la acción de la voluntad. En cambio, para no practicar el mal, alcanza en muchas ocasiones con la inercia y la indiferencia. Amigos míos, agradeced a Dios que os ha permitido que pudieseis gozar de la luz del espiritismo. Esto no significa que solamente quienes poseen esa luz serán salvados, sino que, al ayudaros a comprender mejor las enseñanzas de Cristo, os hace mejores cristianos. Así pues, haced que, cuando os observen vuestros hermanos, puedan decir que el verdadero espírita y el verdadero cristiano son una sola y la misma persona, dado que todos los que practican la caridad son discípulos de Jesús, sea cual fuere el culto al que pertenezcan. Pablo, apóstol. París, 1860.